económicos, en fin, pero sin duda es un elemento clave. Creo que eso fue interesante en el conversatorio. This call is now being recorded. Eso. Ujú. Sí, No te mando por si acaso, yo también quiero la misma cantidad porque yo va a ser creo algo que más ahí solito. hay un tema bien interesante porque una de las cosas que a mí me quedó claro es que efectivamente hay una dimensión política de esta propuesta. Y cuando hablamos de política, no solamente hablamos de política desde, digamos, el nivel nacional, que claro que debería tener una visión de desarrollo o, si quieren, una política de desarrollo nacional que luego exprese dentro de sus estrategias en los procesos de descentralización, por ejemplo, que permita que los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, tengan mayor iniciativa, tengan mayor autonomía, al lado de un proceso de rendición de cuentas, de transparencia. Pero esta decisión política, digamos, es mucho mejor si si parte de las bases, por así decirlo, desde de abajo hacia arriba. Y ahí cobra mucho sentido lo que nos acaba de decir José, de la importancia de la participación. Entonces, lo que ha pasado esta mañana es que Jorge nos ha puesto algunos ejemplos concretos y justamente lo que nos contaba también es que desde quienes están impulsando esta propuesta, que es la Unión Europea, eh, lo que hacen es promover experiencias piloto, ¿no? Entonces, identifican algún territorio que tenga esa voluntad política de entrar en la experiencia piloto, de ensayar, digamos, de darles ese soporte también, y ellos brindan junto con eso también el soporte incluso económico que dinamiza el proceso, ¿no? Y esos procesos, digamos, son experiencias piloto que por ahora, digamos, como que se están estudiando, se están, voy a decirlo yo con términos nuestros, sistematizando para poder luego convertirse en políticas que finalmente no son recetas, eso lo dejaba claro Jorge, sino que van a tener que responder a cada territorio, a cada particularidad, y en ese sentido son más bien lineamientos o principios, cosas a tener en cuenta al momento de desarrollar los procesos de desarrollo local en los territorios. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre lo que antes era o conocíamos desde hace ya mucho tiempo, como desarrollo local y lo que es ahora el enfoque territorial de desarrollo local, él hablaba de la importancia de fijarnos en el territorio como desde una mirada, desde la respuesta a las preguntas del quién y el cómo, y ese territorio entonces no se refería necesariamente a una localidad, a una jurisdicción, es decir, a un distrito, por ejemplo, sino que se refería a un espacio en donde los actores y el cómo se articulan es lo importante, ¿no? Y podría ser a nivel efectivamente local, podría ser a nivel transfronterizo, podría ser lo que llamamos en algunos casos mancomunidades, etcétera, ¿no? Que se articulan para buscar, digamos, o para tener una visión común de ese desarrollo y se articulan los diversos actores en donde lo que creo que ha quedado muy claro es que la autoridad local cumple un papel importante. Es cierto que muchas veces las autoridades locales pueden no tener capacidades técnicas, pero lo que él decía es que tienen una ventaja, que es la ventaja de estar en el territorio, ¿no? Y entonces tienen, ojalá, y desarrollen su liderazgo como para poder articular con los diversos actores y poder efectivamente trabajar conjuntamente, movilizando los recursos, no solamente que vienen del Estado central, digamos, sino también los recursos mismos de los diversos actores al servicio del desarrollo. Hay experiencias interesantes, nos contaban, a mí me pareció muy gráfico esto que de pronto se está dando en algunos de nuestros territorios, ¿no? Donde hay cierto liderazgo de las autoridades locales. Es decir, en ese proceso de ayuda, del Estado central a las poblaciones más vulnerables, él nos contaba cómo en un territorio dentro de Túnez habían como que dos actores, los gobernadores, que son elegidos desde el Estado, digamos, central, a través de, bueno, lo que serían las gobernaciones, ¿no? Y el alcalde, ¿no? Y entonces como que habían dos listas para decir quiénes eran las personas que tenían que recibir la ayuda, ¿no?
la lista de los gobernadores mantenía entonces el conjunto de actores que normalmente eran los más privilegiados históricamente, que reproducían un poco el sistema antiguo, previo, mientras que los alcaldes eran quienes habían podido recoger más desde la realidad una lista de actores que son realmente los que necesitaban, tenían una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso, lo decía él, parte justamente del conocimiento de la realidad que tiene, ¿no? Porque el alcalde es el que puede ir y conversar con la gente, es el que puede ir y ver el colegio cómo está, ver cómo está la situación en la calle, y de pronto no hace falta construir más colegios, lo que hace falta es pagarle a los profesores para que los profesores vayan a los colegios, porque los profesores estaban dejando de ir a los colegios justamente porque no les pagaban y tenían que buscar otras fuentes de ingreso, ¿no? O sea, pero eso no te lo dice el funcionario del ministerio, eso te lo dice el que está en el terreno, ¿no? El que está conversando con la gente, el que está, digamos, cercano a la realidad, ¿no? Entonces, nos animaba a mirar al menos yo quedé con esta idea de proceso de laboratorio, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, de ir probando experiencias, sistematizarlas, ver qué es lo que necesitan, acompañar estos procesos para poder generar un efecto demostrativo, ¿no? Que nos permite decir y validar que efectivamente es posible hacerlo, desde quizás experiencias en principio micro, pero eso va a depender en realidad de los actores, y que pueda efectivamente luego convertirse en un proceso de incidencia. Y eso recordaba una conversación que tuvimos el año pasado cuando estuvo con nosotros Christoph Mestre. Hicimos una reunión junto con Eduardo Bayón, Michel Fillon, que es un consultor canadiense sobre políticas públicas, y invitamos a Edgardo Cruzado, que es el secretario de descentralización. También estuvo Federico Tenorio del Grupo Propuesta Ciudadana, y en esa mesa conversamos sobre el proceso de descentralización en el país, haciendo comparaciones con lo que pasaba en otras partes del mundo. Y una de las cosas que nos decía Edgardo Cruzado, el secretario de descentralización, es que efectivamente se necesitaba colocar estos temas de descentralización en debate a partir de experiencias concretas, ¿no? A partir de casos donde pudiéramos discutir cómo se estaba dando, qué dificultades estaban teniendo, para buscar luego a partir de ello cambios necesarios para que haga más fluido el proceso de descentralización. Y él decía, bueno, está la voluntad política, pero nos falta, digamos, aterrizarlo. Y para aterrizarlo justamente lo que se necesita son experiencias. Y creo que por ahí nosotros podemos ir contribuyendo en identificar experiencias interesantes en donde se estén dando estos componentes del enfoque territorial de desarrollo local para poder acompañarlas por un lado, contribuir en lo posible, pero además mostrarlas luego como un caso a estudiar, a analizar, a debatir, ¿no? ¿Con quiénes? Con quizás otros niveles de toma de decisiones. Entonces, creo que es importante esa labor. Estamos justo en un proceso en el cual necesitamos fortalecerlo. Este contexto de pandemia nos implica trabajar desde el terreno, desde el territorio, y creo que ahí está el desafío de poner el enfoque en la práctica, ¿no? La participación ciudadana va a ser fundamental, ciertamente. Sin embargo, hoy en día sabemos que por el tema del distanciamiento social, el distanciamiento físico, va a ser difícil que se agrupen. Entonces, ¿qué formas diferentes tendremos que ir imaginando, creando, proponiendo para que efectivamente la asociatividad, este capital social, como se llama desde el enfoque, pueda efectivamente contribuir al desarrollo del territorio, ¿no? Y en este caso, concretamente, a la atención, a el apoyo a las personas más vulnerables. Bueno, no sé si comentarios por ahí, por el chat quizás piden la palabra para seguir en esta ronda de preguntas o comentarios sobre el enfoque. Sí, a mí también me pareció muy gráfico el ejemplo que puso respecto de el desempeño de las autoridades locales, ¿no? A veces hay ciertas ideas ya estereotipadas sobre cómo van a actuar las autoridades cuando hay los apoyos sociales, por ejemplo, y él puso ahí un caso de apoyos que dieron, no recuerdo el nombre de la comunidad,
de personas, de líderes que no tenían mucha, digamos, un currículum como para poder ser autoridades, pero cuando recibieron el dinero que pensaban que se lo iban a gastar, que lo iban a utilizar y que no iban a hacer buen uso, ellos mismos se pusieron los propios límites y estaban más asustados que los que donaron para poder ejecutar los recursos económicos que habían recibido, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos formamos ideas cuando en la práctica la realidad te puede mostrar otra cosa, ¿no? Ujú. En el momento de ejecutar las acciones, los proyectos que se pueden proponer en los gobiernos locales dirigidos a la población. Para mí fue muy rica esta presentación de Jorge, me aclaró varias cosas, y especialmente el tema de la participación y el papel fundamental que tiene la sociedad civil, los actores, la población, ¿no? La autoría que tiene preponderante en el desarrollo de cada gobierno local. Y a mí sí me pareció también interesante cuando él dice, no necesariamente depende de las capacidades, porque había una pregunta por ahí de que no estaban muy preparados, no había como que capacidad técnica para poder ejecutar proyectos en los gobiernos locales, decía que no necesariamente depende de eso, ¿no? Ni de la transferencia de recursos del gobierno nacional, sino que también depende ahí bastante de la política nacional para poder ejecutar y poder generar autonomía también hacia los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ya, el debate para mí fue interesante. Yo creo que sí hay algunos puntos a profundizar. Me quedaba todavía cierta duda, no sé si por los cortes del audio, el papel que tiene el sector, los grupos empresariales, el sector privado, ¿no? Allí no me quedó muy claro eso. Y sí, no sé si en algún momento lo podrías tú profundizar, Arnaldo, sobre el papel del sector privado. Sí. Bueno, solamente para recuperar, antes de lo del sector privado, recuperar un concepto clave que está, bueno, en la presentación de la sesión anterior, que tiene que ver con esta idea del mandato general, ¿no? El mandato general es, digamos, se habla del mandato específico que tiene que ver justamente con las competencias que les son transferidas y que las autoridades locales tienen que gestionar, y la idea es que lo hagan con calidad, monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la otra parte del mandato general tiene que ver con el gobierno, es decir, con gobernar, con articular, con liderar, con encaminar, unir esfuerzos hacia una visión de desarrollo con los distintos actores, ¿no? Y esa es una función clave en donde las autoridades locales tienen efectivamente un protagonismo, tienen un lugar privilegiado para hacerlo, y ahí necesitamos fortalecerlos. Y en ese sentido, una de las cosas que decía es, en esa articulación con los diversos actores, es importante ubicar a los actores económicos que están en el territorio. Es más, él decía, olvídate un poco de las transnacionales que llegan a sacar lo que puedan del territorio. Pensemos en principio en quienes están en el territorio, en quienes son del territorio, en que son, digamos, empresarios, son personas del lugar que están haciendo negocio para sacar adelante a sus propias familias, etcétera, pero que pueden generarse redes y puede generarse, digamos, una sinergia interesante con otros actores. Son actores, el sector privado, empresas, emprendedores, que al mismo tiempo les conviene, por así decirlo, que esto funcione, porque eso también les va a beneficiar a ellos directamente. O sea, no hay que dudarlo, tienen interés de tener mayores beneficios, mayores utilidades. Ese es el interés que tiene una empresa. Pero esto se puede alinear, esto se puede, digamos, sincronizar con el esfuerzo que pueden tener los otros actores del territorio. Y ahí el liderazgo de la autoridad local también es clave, ¿no? Es poder decirle, efectivamente, podemos trabajar juntos, ¿no? No solamente financiando tal o cual actividad, tal o cual losa deportiva, sino más bien pensando en términos de desarrollo, ¿no? De cadenas que permitan, digamos, generar mayor valor a lo que se viene trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un rol interesante también. O sea, en principio,
nosotros como actores, quizás sacarnos ese chip, esa idea de que la empresa es mala y la empresa solo quiere lucrar. Es cierto que quiere lucrar, eso no lo podemos negar, pero verla también como un actor importante que puede dinamizar el desarrollo económico local en una lógica de ganar, ganar, vamos a decir. Ellos ganan, pero también ayudan a que otros ganen, ¿no? Dinamizando un poco, colocando incluso recursos que pueden no necesariamente estar vinculados a los recursos que vienen del Estado, vía impuestos, canon, etcétera, sino también sus propios recursos, sabiendo que con eso se puede mejorar la dinámica económica local y con eso ganar también ellos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo interesante de articular con lo que Jorge llamaba redes o empresas, ¿no? En donde, perdón, ese no era el término exacto, hablábamos de empresas o redes de emprendedores, un tejido empresarial, decía él, un tejido empresarial. ¿Cuál es ese tejido empresarial que existe en el territorio? ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién puede sentarse a la mesa a conversar con estos empresarios del territorio, ¿no? Probablemente la autoridad local, ¿no? Y hacerlos que se sienten con la sociedad civil, hacerlos que se sienten con los otros funcionarios del Estado que vienen de los distintos sectores para pensar de manera conjunta en el desarrollo del territorio, ¿no? Entonces, ahí creo que está el desafío, pero sí creo que hay que trabajar nosotros en esa idea de ir cambiando la visión que se pueda tener de la empresa al sector privado, ¿no? ¿Puedo pedir la palabra, Arnaldo? Percy, adelante. Arnaldo, sí, hablando sobre el tema empresa, ¿no? En realidad el tema empresarial es un tema, digamos, importante, significativo, tal vez la palabra en algunos momentos determinante de la construcción del desarrollo local, ¿no? Y la forma como el desarrollo económico o la inversión se dé es también la que provoca también cómo es que se construyen los otros elementos del desarrollo en ese territorio, ¿no? Ahora, cuando entendemos como desarrollo económico o inversión o emprendedores, yo tengo la impresión que solamente apelamos a la idea de empresariado individual, o sea, de empresariado privado, ¿no? Y creo que la realidad es mucho más compleja. No creo, es mucho más compleja, ¿no? En la experiencia internacional no es posible entender el desarrollo de las experiencias italianas, francesas, alemanas, sin una presencia activa de lo que llamaríamos la asociatividad, no entendida solamente como una asociatividad de organización conjunta solamente, sino una asociatividad entendida en su máximo nivel, que es nos articulamos, cooperamos, hacemos cooperativismo, construimos economía solidaria, ¿no? Y esa es otra entrada, porque entonces te da la posibilidad de construir un desarrollo económico donde la condición, el elemento central es buscar el desarrollo humano de las personas, ¿no? Este otro enfoque, el cooperativismo, la economía solidaria, no juega solamente para la rentabilidad, que sí juega la empresa privada, y no está mal, sino que juega y apuesta por el equilibrio, el desarrollo humano, la democracia, incluso las decisiones cooperativas, las decisiones de economía solidaria, no son quién tiene más capital, sino quién tiene la mayoría. Entonces la democracia es un componente clave en este otro proceso. Entonces, yo creo que hablando de desarrollo hay que integrar este elemento importante. Las experiencias nacionales mismas, estoy hablando del mundo de la zona de la selva, de la presencia de la empresa cafetalera es muy importante aquí en los espacios locales, ¿no? Y muchas experiencias cooperativas y solidarias que se han ido desarrollando, asociativas, han aportado a espacios y a desarrollo de mercados. Por ejemplo, los cafetaleros, ¿no? Antes de la empresa cooperativa era un pasto de los intermediarios y por lo tanto de la empresa privada e intermediaria que buscaba la rentabilidad. Luego de eso, la cooperativa es un elemento de equidad de todo el proceso y por lo tanto hay mayor posibilidad de
mejora de condiciones económicas, por lo tanto sociales, también por lo tanto políticas, porque va a tener la posibilidad de participación y por lo tanto va a incidir más claramente. Entonces, también la toma de decisión de la construcción con equidad de un espacio territorial tiene que ver con el tipo de empresa que construimos, ¿no? No es posible la experiencia europea, si uno la estudia con análisis, ¿no? Incluso en Estados Unidos, sin la presencia de una empresa cooperativa fuerte. Canadá, Estados Unidos, las Credit Union, toda la red de cooperativas italianas, en fin, son eso, ¿no? Y aquí en Europa, perdón, aquí en Latinoamérica, la podemos ver en Uruguay, en el propio Argentina, ¿no? Y en el propio Perú, en realidad, ha sido débil por la presencia incluso de un enfoque económico que ha privilegiado la empresa privada. Entonces, yo quiero hacer notar ese detalle, porque la empresa cooperativa, la empresa asociativa, la empresa que llamamos de economía solidaria es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, solamente quiero terminar con un dato. Los asociados de las cooperativas de ahorro y créditos en el Perú son 1.800.000. 1.800.000. Si eso solamente lo entendemos como los jefes de familia, principalmente, o la población económicamente activa, posiblemente estamos llegando solamente con gente ligada a las cooperativas de ahorro y crédito, por lo menos está llegando a cerca de 8 o 9 millones de personas que tienen esa influencia. Eso sí considera las cooperativas capitaleras y otras formas de asociatividad solidaria que está presente, ¿no? Pero yo quiero hacer notar, incluso para ver cómo articulamos este proceso, ¿no? Excelente, Percy, muchas gracias por tu intervención, que efectivamente nos abre el panorama cuando hablamos de empresa, ¿no? Y vamos un poco más allá y además recuperando esta gran riqueza que hay, que existe, que tiene todo un recorrido y que puede sumar efectivamente a esto. Dos personas han pedido la palabra y luego ya vamos pasando a la siguiente fase. Solamente antes de darle la palabra a Lucho Pineda y luego a C, comentarles que al final de la reunión de esta mañana, comentando y agradeciéndole un poco a Jorge Rodríguez Bilbao, me hacía extensiva una felicitación por el buen nivel del grupo, ¿no? El grupo, las preguntas, las intervenciones, los comentarios que hicieron, le dieron la impresión de que efectivamente estamos trabajando en un buen nivel de reflexión y felicitaba ese trabajo y bueno, obviamente con la gana de poder seguir interactuando más adelante. Lucho Pineda, tiene la palabra. Sí, un tema que me parece necesita ser profundizado a partir de la reunión de hoy día en la mañana, pero a lo largo del desarrollo del curso, es esta vinculación entre desarrollo local desde el enfoque territorial y gobernanza territorial, ¿no? A mí me parece que ahí hay todavía algunas cosas que escarabar, porque justamente a propósito de la intervención de Percy, ¿no? La posibilidad de poder, por ejemplo, lograr que los emprendedores o los empresarios locales se puedan sentar a una mesa, ¿no? Por ejemplo, con productores para negociar temas de precio, de refugio para estos productores, ¿no? En situaciones de contexto de dificultad, ¿no? Solamente lo logra la autoridad local, pero necesitamos ahí un fortalecimiento de la institucionalidad local y esa es una de las vigas maestras de la gobernanza. Ese es un punto. El otro punto es el tema del enfoque, ¿no? Todos estamos convencidos de la importancia del enfoque territorial, ¿no? Pero yo creo que mientras subsistan al interior de un mismo territorio, ¿no? Digamos, de visiones un poco ya superadas como las sectoriales, ¿no? Porque aún se sigue pensando el desarrollo de manera sectorial, Sí. inclusive desde la mirada del Estado, ¿no? Uh-huh. Todavía se está pensando que hay compartimentos estancos, que lo mío es salud o lo mío es agricultura, pero no la posibilidad de poder integrar, ¿no? Estas distintas espacios de desarrollo desde una perspectiva justamente del enfoque territorial, ¿no? Esas dos cosas quería dejar anotadas. Gracias, Lucho. C. Ese está acá. Acá Dale. vale. Sí,
Buenas noches con todos, con todas, todes. Y me parece, a partir de la participación del compañero en la mañana, y como una constatación que yo personalmente tengo al final del curso, como una ratificación de que el enfoque territorial del desarrollo es esencialmente político en la medida en que lo que busca es restablecer los vínculos de los actores diversos presentes en el territorio y la consideración de que este territorio no está demarcado por la oficialidad o por una norma, ¿no? Sino que se va gestando en la medida en que los actores diversos de este territorio se van encontrando en la medida que van considerando cuáles son sus fortalezas y sus posibilidades de sinergia. Eso me lleva a mí a pensar nuevamente en la empresa, no porque tenga yo una fijación con la empresa, sino porque la intervención de Percy, y de repente Percy puede seguir el hilo de lo que yo voy a decir, me surge como la pregunta, ¿es que la empresa, que es un actor diverso en el territorio, que puede participar en el desarrollo, tiene que ser una empresa o sea, que tenga ciertas características? ¿No cualquier empresa podría participar? Escuchar a Percy mencionar sobre la empresa cooperativa o la empresa asociativa me trae esta pregunta, pero ¿es con cualquier actor, con un actor específico, aparte de la voluntad política del actor también, ¿no? No solamente de la voluntad política del gobernante local, sino la voluntad política de todos los actores? Pero me quisiera yo saber si es que ¿qué están pensando ustedes cuando aparece el actor empresa, ¿no? Porque creo que es el más ausente en los procesos, en este caso de desarrollo local que nosotros vivimos y experimentamos o conocemos en nuestras localidades y regiones. Y hay experiencias como en Chile de las empresas B que llegan realmente a entrar a tallar en esta dinámica también, porque también tienen esta característica así como asociativa, cooperativa de la que menciona Percy. Me queda eso todavía ahí como por explorar. No sé si Percy tiene alguna reacción frente a esto o cualquier otro participante Ok. aquí y ahora. Bueno, en principio ha pedido la palabra David Venegas, luego Luis Suberón. Vamos en ese orden. Todos varones, ¿no? Y luego Rodolfo Cornejo. Sí, 3 varones. Ya, gracias. Dale, David. Bueno, para mí la presentación de la mañana fue bastante motivadora. Plantea varios problemas, ¿no? Yo creo que hay 3 temas de discusión. Primero, este tema del desarrollo territorial, desarrollo local desde el territorio. Y la importancia de los actores del gobierno local. He hablado del local como articulador y como la voluntad política como un eje de este proceso. Bueno, entonces ahí hay varias discusiones. Voluntad política, liderazgo político, porque es un liderazgo de personas, el alcalde o las organizaciones. ¿Qué tan fuerte está la institucionalidad? Esa sería la pregunta para promover esto. ¿Cómo lo estamos mirando? Recuerden ustedes, bueno, el tema de la participación, de presupuesto participativo y todo este proceso que significó tantas dificultades en este tema. Yo comentaba a propósito de la intervención de la mañana, a propósito de las agencias de desarrollo local, que eso fue un modelo de los 80,
luego vino presupuesto participativo, en los 90 se lanzó el desarrollo económico local, y ahí ha continuado compite horas por impuestos. Y ahora esta idea de trabajar el territorio desde el desarrollo local buscando articulaciones. Yo creo que ahí hay todo un proceso que nosotros tenemos que contar, donde en nuestro país tenemos dos problemas: la poca institucionalidad, la debilidad de los actores políticos, y por otro lado el tema de la corrupción. Es un tema que nos golpea fuerte, ¿no? Es un tema ideológico que ha traspasado a los partidos, ¿no? Es decir, ahí no hay un partido que se salve, y que es un cáncer que tenemos nosotros, que tenemos ahí hay una lucha fuerte que todo el mundo ahora está muy preocupado, por ejemplo, sobre este tema de la transferencia de las canastas, el presupuesto a los gobiernos locales, y bueno, dicen, ahora se la van a tirar. Tenemos nos han metido el chip que es fácil, es un negocio el gobierno local. Y eso es un problema, ¿no? Bueno, ya, eso es un tema. Otro tema es los actores. Y lo nuevo es este tema de qué actores hay. En el territorio, el factor económico es un factor relevante. Y desde la mirada de las organizaciones sociales, lo que decía Nelly en algún momento de las empresas extractivas, pero hay también, lo real es que para esta visión, el territorio, o mejor dicho, las políticas sociales que son asistenciales, cada vez tienen menos peso en nuestro país, pero menos peso relativo, ¿no? Todo lo que es movimiento cooperativo, movimiento de empoderamiento, etcétera, trabaja sobre la base de basarnos en nuestras propias fuerzas, donde lo subsidiario es el subsidio o la donación, o ese debería ser el tema fundamental. Ahora, y por otro lado estamos el tema de las empresas. Yo, por ejemplo, he tenido dos experiencias. Una en Guarochirí, donde tuvimos 3 años a Edelgel, en ese tiempo se llamaba Edelgel, ahora se llama Enel, que era en Guarochirí, que es la empresa eléctrica, ¿no? Tiene tres centrales hidroeléctricas ahí en la provincia, 3 centrales, en Santa Eulalia, más arriba, y en Matucana. Trabajamos con la gerencia de relaciones comunitarias y ellos apoyaron. Yo me acuerdo que una chica que era la gerenta de desarrollo comunitario fue muy abierta en el sentido de decir, bueno, nosotros invertimos plata y damos a todas las comunidades, me acuerdo que decía, siempre todo lo que es desarrollo comunitario es pelotas, muñecas, globos, juegos artificiales, castillos, pelotas de fútbol, ya, eso es nuestro apoyo, pero ese nuestro apoyo no sirve, no es insuficiente, gastamos, y vienen y nos piden y nosotros damos 50 pelotas, 50 esto, 50 muñecas, no tiene sentido. Entonces ella se metió en el tema del desarrollo económico y nos apoyó, incluso tuvimos reuniones en la misma empresa. Lamentablemente, institucionalidad cambió la propiedad de la empresa, y los nuevos propietarios dijeron, no, nosotros no entramos a esto, cuando estábamos a punto ya de incluirlos como parte de. Después, en la zona de Concepción, promovimos, no cooperativas, como dice Percy, sino promovimos asociaciones de productores, pequeñas asociaciones de productores, por distrito o por comunidad o por anexo. 20, 30 productores se organizaban de acuerdo a la fortaleza de su zona, de su territorio. Y ahí se armó una pequeña red, algunas se convirtieron en cooperativas, otras quedaron como asociaciones, otras no funcionaron. Diverso nivel. Pero ahí era un distrito muy rural, donde no había empresa privada, entre comillas, ¿no? O no había empresa privada destacada, en todo caso. ¿Vamos cerrando, David? Sí. Bueno, pero ahí hay un tema que hay que mirar, ¿no? Hay que mirar en este espacio cómo se puede hacer. Y lo último, hasta ahí nomás, para eso, dejar esos 2 puntos para el tiempo para otros. Ok, entonces, Luis Soberón, por favor. Bien, gracias. Bueno, este es un punto que tiene que ver con
anteriores intervenciones, pero quería referirme sobre todo a la idea de tratar de recuperar o replantear un poco las experiencias y procesos que de alguna manera tocan o se acercan al tema del desarrollo territorial y local, digamos, ¿no? No son exactamente eso, pero son experiencias que de alguna manera lo relacionan. Estoy pensando, por ejemplo, en las experiencias de las mesas de concertación, ¿no? Y probablemente son experiencias desiguales, pero hay algunas que de repente son más destacadas y en donde probablemente haya una mayor presencia empresarial, ya que se ha tocado el tema empresarial. Y también, aparte de las mesas de concertación, hemos tenido mesas técnicas en diferentes temas. Generalmente son mesas técnicas en torno a algún tipo de factor o algún tipo de elemento, digamos, ¿no? Y después otras experiencias que han sido una mezcla de tratar de articular actores hacia una visión del territorio, pero en un contexto de conflicto, y en donde se ha ido negociando y avanzando de alguna forma. Y el caso que recuerdo más cercano es el caso de Ica, que involucra tanto a Ica como Huancavelica y que involucró procesos bastante importantes de organizaciones de agricultores, gobiernos provinciales, gobiernos locales, y también a los empresarios, principalmente de la parte baja de Ica. Claro, todo esto estaba en torno al recurso agua, pero el recurso agua es un recurso central para toda esta área, y ahí hay una larga historia de negociaciones y conflictos, ¿no? Entonces, pienso que si estamos entrando a este tema del enfoque territorial, desarrollo local, recuperar y reexaminar experiencias diversas de este tipo, creo que podría ayudarnos un poco a entender un poco las características de los procesos peruanos en torno a ese tema. Y también otro aspecto que me parece que podría ser también de interés tocarlo y abordarlo, que no está incluido en la discusión, es qué pasa con los partidos políticos, ¿no? Y si los partidos políticos van a tener alguna influencia, algún rol importante en el futuro, y si es que lo van a tener y se está buscando estrechar un poco el número de partidos políticos, y las autoridades políticas vendrán principalmente los partidos políticos. Entonces ahí también hay un campo de atención que habría que considerarse. Eso. Gracias, Liz. Bueno, tiene la palabra ahora Rodolfo. Yo lo que les quiero decir simplemente es que este ejercicio que estamos haciendo es de ver desde nuestra lectura cómo el enfoque, digamos, nos ayuda a leer, sentimos algunos vacíos que hay que complementar, algunas experiencias que mirar. Eso está perfecto, de eso se trata. No lo vamos a resolver en esta sesión, y tampoco, digamos, es la pretensión de abarcar al 100% todo lo que esto nos plantea, sino más bien de tener elementos que nos permitan ver la realidad desde esos lentes, ¿no? Cuando vemos un enfoque hacemos eso, ¿no? Es ponernos esos lentes, y ahora creo que estamos afinando estos lentes, calibrando estos lentes del enfoque territorial del desarrollo local. Luego de la intervención de Rodolfo, vamos a hacer una cosa muy breve que tiene que ver con cómo les ha ido en este proceso de mirar los casos de aplicación que vienen trabajando desde justamente los elementos que el enfoque nos propone, ¿sí? Entonces, antes de eso, Rodolfo, por favor, y de ahí pasamos a lo siguiente. Yo quería recoger un poco la inquietud que había planteado C. Entre el universo dentro del universo empresarial, las grandes empresas son más o menos el 0.5%. El 1.5, 2.5 son las medianas empresas, y el resto, 90% son micro y pequeñas empresas. Entre las micro y pequeñas empresas hay la sección en la que sobrevivencia. Entonces, ¿por qué es importante el rol articulador del gobierno local desde la mirada de las micro y pequeñas empresas, de los micro y pequeños empresarios? El gran problema de la micro y pequeña empresa, uno es la informalidad,
2, la falta de capacitación. 3, la falta de articulación en la academia. 4, la falta de conocimiento del mercado. Entonces, y en ese sentido hay responsabilidades a nivel central, a nivel regional, local. Y al gobierno local también le correspondería ser un dinamizador de la economía, de la acción de las empresas en su territorio. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, crear acciones de articulación a nivel horizontal, o sea, empresas del mismo rubro, acciones de articulación vertical, articulación de micro y pequeñas empresas con grandes empresas. Le correspondería al municipio ofrecer espacios de capacitación, ofrecer espacios de oportunidades, localizar, censar dónde están, cómo están distribuidas las empresas en su territorio, en qué rubro operan, nivel de formalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante la consideración de la empresa, no solamente por el ejemplo que acaba de dar David, sino también por los elementos que estoy trayendo a la mesa. El gran problema, varios de los problemas de la micro y pequeños empresarios son lo que voy a plantear, el tema de la desinformación, informalidad, etcétera, y se necesita una instancia política que los articule, que les genere algún nivel de visibilidad política, algún nivel de articulación, de articulación operativa. Entonces sí sería importante, ¿no? O sea, empresas no solamente el 0.5 de grandes empresas, sino que también hay un gran porcentaje de micro y pequeñas empresas que necesitan del apalancamiento político que facilita acceso a recursos, acceso a crédito, acceso a capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que contribuye además con el desarrollo territorial de la especificidad de su misión. Eso quería... Gracias. Y de la participación... Sigue tú. Dale. Y me hace acordar, Rodolfo, de un ejemplo que tuvimos en el Diploma de Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial hace un par de años. El hijo de una familia que tenía un hotel en el Valle Sagrado en Cusco, quiso hacer el diploma porque le interesaba a la familia participar en el desarrollo de su distrito. Así como lo que dice, me hace recordar lo que dice Rodolfo, porque así como el gobierno local regional tiene que mirar desde la pequeña, mediana, microempresa, también es importante hacer partícipe a estos actores en los procesos. Nos están quedando 9 minutos para poder hacer una suerte de balance de lo aprendido. Rápidamente, no sé si hay un par de intervenciones que quieran decir algo sobre los temas que hemos trabajado durante estas sesiones, a partir de la dinámica que hemos generado en el aula virtual. Indistintamente, no se peleen para hablar. ¿Pido la palabra? Dale. ¿Sí? Dale. ¿Pido la palabra? Dale, sí. ¿Sí? ¿Entro? Sí. No, digamos, una reflexión que intenta tomar el conjunto. Creo que es, como creo que lo hemos ido diciendo en la reunión pasada, pero creo que ahora está más nítido, el tema del desarrollo territorial tiene varias dimensiones, varias escalas, ¿no? Multiescalares, en fin, varios momentos, supone varios espacios, ¿no? Y tal vez el gran desafío es hacer que se encuentren, que confluyan, ¿no? Creo que tal vez el arte del desarrollo territorial y obviamente el desarrollo local es que estos tengan sinergias que les ayude a avanzar, que les ayude a articular, ¿no es cierto? Y creo que ese me parece es una primera gran idea fuerza que creo que hay que afirmar, ¿no? Y en ese mismo marco, creo que los actores no es uno, ¿no? O sea, yo creo la importancia del actor económico, ¿no es cierto? Yo incluso recojo un poco tu reflexión, de que creo que no hay, o sea, no cualquier actor es aliado del desarrollo en lo económico, ¿no? Y lo mismo que hablamos en lo económico, podemos decirlo en lo político, porque creo que bien lo decía uno de los compañeros,
El político, que casi no lo tratamos acá, es un elemento importante a tratarlo en el desarrollo territorial, porque de ahí viene la voluntad política y la vocación, ¿no? ¿Y qué es lo político? ¿Qué es incluso para ponerlo así, los que apuestan a la construcción partidaria política? Digamos, son los actores que ayudan a transformar ese interés, esa voluntad en hacer algo, en decisión concreta, ¿no? Y pongamos, muchas veces no los tenemos muy presentes, ¿no? Gracias, Percy. Sí, un elemento más era el tema de la mesa de concertación, que también me parece es importante articular como espacio de articulación de varios de estos esfuerzos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Un par de... Hola. ¿Me escuchan? Dale. Sí. Sí, pedí la palabra por el chat, por si acá. Sí. Bueno, hacer un balance es complejo, pero creo que esas 3 sesiones en general han servido como, en lo personal para mí, como insumos para releer algunos conceptos de cara a pensar este enfoque, de cara a pensar lo territorial, ¿no? El asunto del desarrollo, pero creo que también es interesante pensar cómo, si bien es limitado las sesiones virtuales y la hora que tenemos para poder reflexionar y abrir más debates, creo que para mí lo que sí podríamos decir es que faltó de repente darle un hilo más de análisis sobre cuál es la dimensión paradigmática y a la vez crítica que está detrás de este enfoque, ¿no? Creo que el video detonador de la primera sesión me pareció interesante porque el diálogo que él hacía tenía que ver con repensar, ¿no? Un proyecto societal, diría yo, ¿no? Entonces ahí esta idea de retomamos la noción de la comunidad, la comunalidad como proyecto societal, para mí es una ruta bien interesante y desde ahí empezar a pensar las otras dimensiones que bien abraza el enfoque, ¿no? Sea el sector privado, la comunidad, la sociedad civil, que son finalmente actores que confluyen en un territorio, pero que si no siento que se desdibuja más en la sensación de la posibilidad articuladora o dinamizadora de una forma, por momentos siento romantizada del sentido ideal de funcionar todos más o menos bien y coordinadas y articuladas, ¿no? Esa es una sensación crítica, podría decir que podría ser de mi balance, pero que sí es interesante ir mirando cómo eso se va operativizando en las diferentes experiencias, ¿no? Justo ahora con el grupo teníamos este ejercicio de pensar el asunto de la violencia y cómo es que entra a tallar también en los territorios o con este enfoque que para nosotros ha sido un reto intentar mirarlo desde ahí también, ¿no? Que para mí creo que ha sido un buen proceso de reflexión en general, ¿no? Solo eso. Gracias, Jekyll. A ver, vamos con los últimos 4 minutos. Nosotros tenemos en el aula virtual, tenemos un ensayo que hacer, un texto de 1 o 3 páginas, yo diría de no más de 1200 palabras. Voy a modificar luego el texto para que diga 1200 palabras. Para el cual te sugerimos organizar ideas y dar ejemplos concretos desde la experiencia. Y lo otro es el trabajo grupal, ¿no? El próximo curso que tenemos, necesitamos variar el horario, y eso significa que vamos a tener 90 minutos de sesiones sincrónicas. Lo que no tenemos claro es si empezamos a las 8 o empezamos a las 7:30. Creo que la gente ya se adecuó a las 8. Entonces, igual no vamos a agotar aquí la discusión del horario, podemos hacerlo en el WhatsApp
Y sí les pedimos que puedan también difundir la propuesta del curso por si alguien quiere sumarse. El próximo curso es sobre enfoques del desarrollo. Estamos haciendo un super combo ahí entre género, interculturalidad, derechos humanos y ciudadanía. Los facilitadoras de este curso somos Rosa Mendoza y yo. De hecho, el día de mañana, si no es esta noche, el día de mañana les estamos enviando un ejercicio que les vamos a pedir para entrar al curso, que es una autobiografía sobre nuestra experiencia de género. Hay unas pautas que hemos marcado ya, se lo vamos a enviar por correo, y con eso, para que lo puedan hacer en el fin de semana con tranquilidad, y el día lunes nos lo puedan enviar para poder trabajarlo el día jueves en la sesión. Eso. No creo que me esté olvidando de algo, Arnaldo. Un minuto. Y se corta. Te estás olvidando de algo. Te estás olvidando de algo. Me olvido de algo. Dale, Rosa, dale. Sí, digo. El día lunes ustedes van a enviar su biografía, su autobiografía, y esa autobiografía no va a ser compartida entre todos, sino vamos a asignar, a cada uno de ustedes le va a asignar una persona, y ustedes van a buscar el espacio para reunirse con esa persona también de manera virtual antes de la sesión. Y poder hacer un comentario mutuo de lo que han encontrado en sus trabajos. Ahí también les vamos a poner algunas pautas para esa parte. Entonces, la idea es que el día jueves de la próxima semana nos unimos con dos insumos. Uno primero, que es su autobiografía, que están el lunes, y un segundo, que es ese comentario mutuo que se han hecho con otra persona más del curso. Así es. Le vamos a enviar el detalle de lo que vamos a trabajar. El día 30, jueves 30, tenemos la sesión sincrónica. A más tardar mañana estamos enviando la información debida en torno a la autobiografía de género. Y con eso empezamos el curso. Pero la sesión sincrónica es el 30, yo creo que será igual a las 8 y nos extenderemos probablemente media hora más hasta las 9:30, siempre que sea necesario. Si no hay más, Arnaldo. Sí, solamente esto tiene que ver con el programa que estamos haciendo. Estamos terminando el tercer curso, que es el curso sobre enfoque territorial del desarrollo local. Como lo acostumbramos en escuela, cada curso tiene un trabajo de aplicación, tiene una certificación. Entonces, digamos, hay que completar los trabajos de aplicación. Hay algunos que no han completado lo de los cursos anteriores, y entonces tendría que completarlos, les pido eso. Hay algunos que no han hecho algunos cursos, no se preocupen porque vamos a volver a hacer el programa y ahí completan los cursos que no pudieron hacer. Y viene el cuarto curso, que es este curso sobre enfoques, que empieza la próxima semana. En realidad, como verán, empieza durante la semana ya, y la sesión que nos juntamos, la sesión síncrona, es decir, donde todos coincidimos, es una vez a la semana, pero a lo largo de la semana hay cosas que ir haciendo con grupo, individualmente, así que es parte de la dinámica del curso. Si alguna de las personas que está en este curso no va a poder seguir en la siguiente, ojalá que todos puedan seguir, pero si alguno no pudiera, nos lo comunica, y probablemente se incorpore alguna persona más, pero eso lo tenemos que ver justo en estos días, porque no es un programa abierto a todo el mundo, sino es un programa por invitación en el cual vamos invitando para participar, ¿sí? Entonces solamente eso, completen, hay por ahí quien me ha ofrecido completar las tareas de los trabajos de aplicación de los cursos anteriores. Ojalá lo hagan para que podamos ir cerrando eso e ir teniendo, digamos, las notas de los cursos anteriores, ¿sí? Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras, compañeres, que estén muy bien.
Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Ok, Gracias, nos vemos. Gracias a todos, Abrazo. cuídense. Chao, chao. Abrazo en codazo. Adiós. Chau, Gracias. chau. Gracias, Arnaldo, gracias, chicas. Gracias. Gracias. Compañeros, nos vemos. Un gusto. Cuídense mucho. Serna, no estuvo Dani, ¿no? Serna, estás ahí, no estás, ¿no? Ya estoy solo, creo. No, sí estoy. Estaba con mi Ay, estoy micrófono y solo. desatado. Ahí está la Majo. Majo estaba también ahí. Sí. Claro, amigos, todavía no encuentro mi ventana para salirme. 50.000 ventanas. Es Sí, más, estuvo pedí Dani, ¿eh? pedí la palabra, pero ya se había pasado la hora. Ni modo. ¿Cuándo? Demoró. Ya, Por Majo, demora. un abrazo. Cuídense Cuídate mucho. ¿Cómo está tu hijo? Bien, aunque ya quiere tirarse por la ventana. Ya Horrible me ser imagino. adolescente que está en cuarentena. Está Pero ni adolescente. modo. Sí. Sí, ni Aquí modo. Bueno, vendo camisas de fuerza. Aquí yo también tengo un adolescente. pucha madre. Voy a Con comprar una para mí. Vienen con dibujitos. Personalizada, esa Sí, es. Para que se entretenga. Muchachos, nos vemos entonces Cuídate. el próximo jueves. Cuídense mucho. Dale, un abrazo. Chau. Chao, un beso. Arnaldo, nos vemos mañana entonces. Mañana nos vemos para... Mañana temprano para la reunión breve. Ok. Sí, tratamos lo del cinease un poquito y cerramos. Dani, me dijiste que sí estaba, Olave. Sí estuvo. Ah, ya, como no participa, ya, bacán. Sí, hay varios que no han participado, pero bueno, así es pues. Bueno, Listo. un Nos abrazo. vemos mañana. Chao. Gracias, cuídate. Chau.